Decíamos que son tiempos difíciles desde la situación sanitaria, la pandemia, pero también el impacto que ha tenido en toda la actividad económica, la de comercio, y más ahora agravada por nuevas restricciones. Para analizar esta situación, cómo se materializa, cómo se vive el impacto en los distintos sectores de la cadena productiva, vamos a hablar con Pedro Cascales, hombre de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Hola Pedro, ¿cómo le va? Gracias por atendernos en Pulso Local. ¿Qué tal, Germán? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, es una situación claramente preocupante, difícil, que viene arrastrada de por sí por una economía argentina que hace años está en recesión y que la pandemia profundiza seguramente, y nuevas medidas restrictivas que agravan la situación. Así es, Germán. La situación de las pymes que venimos viviendo desde CAME año a año, mes a mes, viene en una situación de caída desde el 2012, ¿no? Concretamente desde el 2012, que las pymes empiezan a tener una situación de caída. Por supuesto que la situación se acelera y mucho en el 2018, con la crisis del 2018, y desde ya el año pasado, a partir del 20 de marzo, con la cuarentena obligatoria, bueno, la caída fue muy fuerte. Ahora, en este mes de marzo pasado, hubo un pequeño repunte frente a marzo del año pasado, porque claro, se comparan dos meses disímiles, hemos tenido un crecimiento de un 15%, pero cuando lo medimos frente al 2019, que serían 2 meses de marzo completos, estamos todavía un 25% abajo en moneda constante frente al 2019, con lo cual te marca claramente que las pymes no hemos salido del pozo, seguimos todavía en una situación muy delicada, y por eso nosotros creemos que tiene que continuar una asistencia de parte del Estado Nacional y de los estados provinciales y municipales para sostener el entramado pyme, que además, esto es algo que ya se viene hablando mucho, pero ahora se está tomando conciencia, es el 70% del empleo privado de la Argentina, es casi el 50% del PBI, y no es el brote verde del árbol, es la raíz del árbol. Si se seca la pyme, se seca el país. Además se da, Pedro, una situación que es contradictoria, que en nuestro país a veces es frecuente, que en un momento de absoluta recesión convivimos con niveles, índices inflacionarios altísimos, ¿no? Como los que conocimos últimamente. ¿Cómo se explica esta situación contradictoria? Bueno, en realidad la Argentina, si vos analizás los últimos 120 años de la Argentina, creo que no superan 20 años que tuvimos inflación de un dígito. El resto fue inflación alta, muy alta o hiperinflación, tomando hiperinflación como inflación de más del 100%, ¿no? Y te diría que gran parte ha sido alta y muy alta la inflación. Y eso está demostrado que en el mundo no hay países que crecen sostenidamente con inflación alta o muy alta. De hecho, la Argentina desde los últimos 37 años creció a un ritmo del 0,7% anual per cápita, lo cual es el índice más bajo, uno de los más bajos de la región sin duda y uno de los más bajos del mundo del crecimiento. Y el problema grave, Germán, que estamos sufriendo últimamente en Argentina es que estamos viviendo lo que se llama una estanflación. ¿Qué quiere decir esto? Estancamiento con inflación. Algo que en la facultad, cuando yo estudiaba, nos decían que podía ser un caso teórico, pero que en la práctica nunca se había dado, muy pocas veces se daba. Lo que sí se daba era la hiperinflación, la inflación, pero no la estanflación. Y hoy estamos viviendo, de hace ya varios años, estamos viviendo una situación de estanflación, lo cual es el peor de los mundos, porque tenés aumento de los precios, de los productos, pero también tenés estancamiento, tenés menores ventas. Ese es el tema que debemos salir. Tenemos salida, tenemos solución, el tema es lograr ponernos de acuerdo en una política que no es reinventar la rueda, es hacer lo que hacen los países que les va bien, básicamente. En ese sentido también hay que sumar al análisis el congelamiento de muchas tarifas. Hay algunos servicios que empiezan a moverse paulatinamente por debajo de lo que debería ser lo indicado. O sea que todavía estamos pensando en una situación en la que hay un freno. Si esto se liberase, la cosa podría ser mucho peor. Sí, pero también ojo con los frenos, ¿no? Porque los frenos como el que tiene la tarifa, como el que tiene la carne con cerrar la exportación,
Después tiene un correlato, ¿no? El correlato es falta el producto, porque si a vos te ponen un freno, vamos al caso que yo sé que es el más, si se quiere, odioso, que es el tema de las tarifas de los servicios públicos, pero si vos al inversor que tiene que invertir en extraer petróleo, gas, o poner una línea eléctrica, un gasoducto para transportar desde la Patagonia hasta la zona central de la Argentina o al norte de la Argentina el gas, le pones un freno, le decís, mire señor, no le voy a pagar más que tanto, y ese número no le reditúa o incluso trabaja pérdida, bueno, directamente no invierte. Lo mismo pasa con el campo, si a vos te pone un número que no te cierra para criar el ganado, bueno, directamente te dedicas a la soja o a otro tipo de emprendimiento, con lo cual a la corta lo lográs frenarlo, a la larga es un dique que estás queriendo taparlo con una curita, en algún momento explota, y cuando explota el problema es que no tenés producto, no es que vas a tener mucho, es decir, justamente ese tipo de controles que a la corta sirven, a la larga terminan generando todo lo contrario, el proceso inverso. Usted contaba o anunciaba tener medidas, tener algunas alternativas o soluciones. ¿Hay diálogo con los sectores políticos? Si hay algo con quién, perdón. Si hay diálogo con el gobierno, con los actores políticos. A ver, nosotros de alguna manera, el gobierno, principalmente el Ministerio de Producción, tenemos muy poco diálogo últimamente. Sí hemos sido convocados a través de una de nuestras dirigentes, que es la presidenta de la rama de mujeres de CAME, Mujeres Empresarias, al Consejo Económico y Social. Ahí estamos presentes. En el caso particular mío y también del presidente de CAME, formamos parte del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que ahora en esta semana se empieza a reunir. A ver, institucionalmente tenemos presencia. El hecho de tener presencia institucional no quiere decir que haya un diálogo fluido de debate de ideas. Por ejemplo, temas esenciales como el tema de la cuarentena, apertura o cierre, CAME no estuvo presente, pero no estuvo presente ni CAME ni ninguna otra entidad gremial, ¿no? Es decir, no es solamente CAME. Acá el tema es, nosotros creemos que muchas de estas cosas se logran dialogando. Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer? Porque acá no se trata de salud o economía. ¿Cómo se pueden mantener las dos cosas y cómo podemos mantener salud con economía? Bueno, cosas que nosotros de inicio dijimos. Por ejemplo, vos te acordarás, Germán, cuando se cerraron todos los pequeños y medianos comercios de la Argentina, pero los hipermercados podían vender de todo, calzado, juguetería, bazar, etcétera. Nosotros no es que estamos en contra de que cierren el hipermercado, pero decíamos, ¿por qué un pequeño comercio con todos los protocolos, con mucha menos gente que se traslada, tanto de empleados como de clientes, no podía abrir si un hipermercado abría, ¿no? Después se revirtió la medida, pero perdimos varios meses con esa situación, si se quiere, un poco paradójica, ¿no? Y lo mismo podríamos aportar en otros casos, ¿no? Resulta que los trabajadores esenciales son los que están vacunados, los que no se contagian. Ahora, los trabajadores esenciales pueden usar transporte público, al resto tenemos que usar transporte privado. Ahora, si no se contagian, digamos, ¿cuál es el sentido? Digamos, digamos, es gente que podría ir en cualquier lado, digamos, claro. Pero bueno, hay cosas que el gobierno toma medidas y a veces uno le gustaría hacer, por lo menos opinar o dar un punto de referencia desde el punto de vista de la pyme. A la pyme usar transporte privado nos cuesta, en la ciudad de Buenos Aires te puede costar entre 1.000 y 4.000 pesos por empleado, depende de dónde vive cada empleado. Y así podríamos hablar de muchos otros temas, ¿no? El tema del horario, a las 20 horas se cierra todo, la gastronomía acá en Enamba está destruida, como que la pandemia aparece después de las 20, antes no hay pandemia, o en las reuniones sociales, sí, porque no controlamos lo que hay que controlar, ¿no? Que son por ahí las reuniones sociales, las fiestas, las aglomeraciones de todo tipo. Pero bueno, esas son las cosas que nos gustaría discutir, Germán. Hay un trabajo muy interesante que ustedes han realizado en virtud de la conformación de los precios y la diferencia, la brecha que existe entre los productos primarios y cómo llegan a la góndola. Hay 3 ejemplos muy claros: la naranja, el vino, la yerba mate. Entiendo que también se podría replicar para nuestra zona, para los productos lácteos, la ecuación debe ser bastante parecida. Si nos quiere explicar cómo se componen esos precios o a qué conclusión llegaron con el análisis de las economías regionales.
Sí, es un estudio que venimos haciendo habitualmente y que en realidad usamos la yerba mate, el vino y la naranja, pero por ejemplo vamos a usar el vino como un ejemplo concreto, ¿no? Y es casi parecido en todo el resto de los productos. El 43% en el vino son impuestos nacionales, provinciales y municipales. Y después lo que queda para el resto de las escalas de lo que se lleva, estoy hablando del precio de una góndola, ¿no? El productor primario, el 5,8%, el precio de etiqueta. El bodeguero, digamos, se lleva el 22%, que se divide en dos segmentos, fraccionamiento y elaboración. El mayorista el 17,6% y el minorista el 11,3%. Pero lo acá lo importante es el impuesto, que es el 43,3%. Y esto lo podrías extrapolar a casi cualquier otra cosa que uno compra en Argentina. Y lo mismo pasa en las pymes. Casi el 50% de nuestros ingresos son impuestos. Es decir, estás casi 6 meses pagando impuestos, ¿no? ¿Por qué es un número tan elevado? Porque Argentina, algunos dicen que tiene, algunos economistas, hay estudios hechos, tiene la segunda presión impositiva más alta del mundo, atrás de las Islas Comoro, en África. Es inviable un país con tanta carga impositiva. Hay un economista que se llama Laffer que diseñó una curva, o estudió una curva que dice que cuando los impuestos son tan altos, la curva en vez de seguir aumentando la recaudación empieza a bajar, empiezas a cobrar menos, porque la gente le conviene más dejar de pagar o directamente dejar de trabajar, porque no le es rentable trabajar con ese nivel de impuestos. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos desde CAME es, ¿por qué en Argentina en algún momento no ensayamos algo distinto de lo que se ha ensayado históricamente, que es bajar un poco los impuestos, y sobre todo los impuestos distorsivos, que es el impuesto al débito y crédito bancario, llamado el impuesto al cheque, o el impuesto de ingresos brutos, porque son impuestos que se pagan independientemente que ganes o no ganes dinero, a lo largo de cualquier transacción. Pero esto lo entiende, Germán, hasta un pequeño kiosquero o almacenero. Si no vende, ¿qué hace? ¿Aumenta los precios? No, intenta bajarlos, a ver si vende más. En los impuestos pasa lo mismo. Si vos bajás los impuestos, seguramente que lográs un poco más de recaudación, un poco más de actividad económica, un poco más de movimiento. Y en Argentina, históricamente, hemos ensayado lo contrario. Mirá, en el 2001 la presión impositiva medida sobre el PBI, que es todo lo que produce una economía, era 16 puntos. Hoy estamos arriba de 33, 34 puntos de presión impositiva sobre toda la economía. Es realmente agobiante. Por eso es muy difícil salir adelante para un emprendimiento pequeño cuando tenés tanta carga. Y sobre todo, otro punto no menor es que los impuestos deberían ser segmentados de acuerdo al tamaño de la empresa. No es lo mismo una pequeña empresa de menos de 10 empleados y una gran empresa. No es lo mismo una empresa que está radicada acá en Buenos Aires que aquella que está en el interior, que tiene otro tipo de costos logísticos, otro tipo de mercado, muchas veces más acotado, con lo cual también la carga impositiva debería segmentarse de acuerdo a la región. Y muchos de esos impuestos... Termino ahí porque podríamos hablar de esto toda la tarde, toda la noche. Seguramente, pero digo, terminan afectando probablemente a quienes el Estado más quiere proteger, que son los trabajadores con cargas impositivas en productos de consumo de la canasta básica y el aumento inflacionario del que estábamos hablando, ¿no? Totalmente. Acá... digamos, diste un poco en la clave, ¿no? Acá se trata de cómo regenerás el mercado interno, cómo regenerás empleo formal, empleo en blanco, y cuando vos ponés tanta carga sobre un sector formalizado, lo que lográs es que lo que crece es el otro sector, el de la informalidad. Y en Argentina tenemos casi un 40% de economía informal. Entonces, cuanto más recargas el sector formal, más haces crecer el otro sector. Por lo tanto, la clave para bajar, según nuestro criterio, el sector informal no es la forma coercitiva, sino es la forma de inducirlos porque tenés menos carga, tenés más facilidades. Acá en Argentina tenemos 170 impuestos de todo tipo y color, de todos los niveles. Entonces, la idea sería cómo simplificamos, cómo bajamos impuestos, cómo formalizamos más economía y entre muchos
pagar menos, en vez de pocos estar pagando Claro. mucho impuesto. Ampliar la base, ¿no?, de contribuyentes y no alentar a casi a la Exactamente, informalidad. ampliar la base, pero con una escala impositiva menor y no tan regresiva, que termina castigando mucho más al consumidor y a la pequeña estructura que a la grande. Ujú. Parece que todavía nadie se anima a tomar ese tipo de decisiones, es una discusión que lleva pendiente mucho tiempo en Argentina. Es una decisión audaz, pero no es una decisión que fracase, porque otros lugares del mundo lo han hecho y han tenido éxito. Entonces, y aparte es algo de sentido común también, y es algo de sentido común que Argentina sigue siendo el país con mayor presión impositiva, decíamos, una de las más altas del mundo, y ensayando lo mismo, probablemente no encontremos un resultado distinto. Y lo mismo lo hemos ensayado durante décadas y décadas. Pero si usted es muy amable, y esperemos que el próximo contacto sea para hablar de esa reactivación que parecía incipiente, que se ve otra vez postergada. Esperemos que las mejoras de las condiciones sanitarias, sobre todo a través de la vacunación y demás, permitan volver a ciertos niveles de normalidad que todos esperamos, ¿no? Ojalá así sea, Germán. Estamos confiados que la pandemia va a pasar, pero va a quedar la asignatura pendiente de cómo hacemos para lograr una economía sólida, que crezca con bases sólidas. Muchas gracias por la nota. Gracias a ustedes, Pedro.